¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a esta nueva emisión de Señal de Noticias. Veíamos en pantalla, recién más en el comienzo de esta emisión, bueno, la cantidad de vecinos que se autoconvocaron frente al municipio. Esto sucedió precisamente anoche acá en Moreno. Esto obviamente luego de conocerse la noticia del asesinato de un joven de solamente 18 años a escasas 3 o 4 cuadras del municipio, acá en Moreno Centro. Algo realmente lamentable. Se perdió la vida del joven Nicolás Castillo en la tarde-noche del pasado domingo, y obviamente los vecinos se autoconvocaron para reclamar más medidas de seguridad y querer dialogar con el intendente. Bueno, finalmente luego sí pudieron dialogar al menos con algunas de las autoridades del municipio, tema que obviamente vamos a desarrollar en los próximos minutos acá en Señal de Noticias. Ya estamos con el profesor Raúl Isman, como cada comienzo de semana. Profesor, buenas noches. Buenas noches, David, ¿cómo estás? Muy bien, contento de tenerlo nuevamente con nosotros. Su columna de política internacional esta noche. Sí, hoy vamos a tomarnos un poco de tiempo para reflexionar un poco más sobre lo yo hablado, porque la semana pasada recordarás que hablando con los mexicanos que nos visitaron, dimos por hecho que la elección estaba prácticamente definida en México en favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto. Primero, el Tribunal Electoral de México dijo que había que volver a escrutar 30% de las urnas, después el 50% de las urnas, y luego aparecieron más denuncias de todo tipo. Hoy se supo que boletas que votaron por el PRI fueron impresas en Estados Unidos, lo cual es totalmente ilegal porque tenían que ser impresas en un solo taller gráfico de México. Se supo que en algunas urnas donde había 110 votos para López Obrador pasaron 10, cuando se cotejó en la foto que se ponía una vez resuelta la urna con el acta que llegó al Tribunal Electoral, se perdieron 10%, 90% de los votos, o sea, 100 votos de pertenecientes a López Obrador. Entonces, la elección sigue abierta. Los empresarios, la Iglesia, el partido gobernante, el Partido de Afirmación Nacional, PAN, ya dijo que ganó Peña Nieto, pero en realidad la cuestión sigue siendo muy compleja y se abre el escenario de que hay que volver a contar todos los votos y con televisación del escrutinio definitivo, para que de una vez por todas se sepa cuál es la verdad. Ya se sabe que en México el PRI ha hecho fraude en varias ocasiones. No nos vamos a referir al hecho de que muchos votos se compran con tarjetas de débito, con tarjetas prepagas, con diversos favores, pero el verdadero escrutinio real está por verse. Y también la semana pasada, con la cuestión de México, obviamos un análisis de la reunión del Mercosur y algunas consecuencias que fueron muy importantes, tanto referidas a la reunión del Mercosur, como de algunas cuestiones que no tienen que ver directamente con el Mercosur, pero que sí que la atañen. En la reunión del Mercosur se decidió el ingreso de Venezuela al Mercosur, lo cual amplía y potencia el Mercosur, porque Venezuela, Argentina y Brasil son las tres economías más importantes de Sudamérica. Entonces le da un engranaje y un armado al Mercosur muy importante, y además concentran las tres economías con mayores reservas petrolíferas del planeta. Eso le da una dimensión estratégica al Mercosur muy importante, que tiene que ver con el hecho de que en principio fue una simple unión aduanera para facilitar el libre comercio, y ahora es una alianza de estados que busca negociar con distintas potencias desde un modo diferente, así a que cada uno de los estados vaya a negociar con un país importante. Si va un solo estado, va a tener más debilidad. Si se unen varios estados, tienen una dimensión completamente diferente. En ese marco se dieron en la reunión del Mercosur una circunstancia muy elogiable y positiva y una circunstancia negativa. Desde el punto de vista de lo más criticable, se produjo la renuncia de un funcionario brasileño, Samuel Pinheiro Magalhães, que dio en el clavo de ciertos límites que tiene el Mercosur. Señaló Pinheiro Magalhães que hay una gran asimetría entre las economías más débiles del Mercosur, Uruguay y Paraguay, y las economías más fuertes, que eran, por supuesto, Argentina y Brasil. Le ha faltado en estos 20 años al Mercosur una política que permita
relanzar esas economías más débiles, permitiendo que tengan cierto desarrollo industrial y que dejen de ser solo productores de productos primarios, lo cual indudablemente tiene que ver también con el fortalecimiento de la democracia en esos países. Hace 2 semanas analizamos el golpe que se dio en Paraguay, que tiene que ver con el hecho que el único producto importante en Paraguay es la soja. Entonces, poder diversificar las economías más débiles del Mercosur también va a permitir fortalecer la democracia en el Mercosur. Y lo más importante ocurrió fuera de la reunión. Fue la presencia del primer ministro chino en gira por América Latina, Wen Jiabao, que propuso, y esto no salió en ningún medio, una alianza estratégica al Mercosur. La alianza estratégica consiste en aumentar el intercambio educativo y cultural, o sea, permitir que, por ejemplo, profesionales universitarios de nuestros países puedan ir a formar en universidades chinas, que en otras áreas donde China es muy fuerte en términos educativos pueda volcar ese desarrollo sobre nuestros países, permite que determinadas producciones culturales de nuestros países tengan acceso al mundo chino, que son 1.300 millones de consumidores, o sea, abre un abanico de posibilidades en términos de desarrollo educativo, cultural, científico y tecnológico, y en otras cuestiones importantes se plantea ese acuerdo duplicar el comercio entre el Mercosur y China, llegando a 400.000 millones de dólares. Eso abre la posibilidad de que China invierta en nuestros países una enorme cantidad de dinero que ahí se abre, como se dice en chino, la palabra crisis se grafica con un signo que significa amenaza y oportunidad. La oportunidad es que vengan inversiones, que es muy importante, pero la amenaza es que si vienen una gran cantidad de dólares a nuestras economías, se abre la situación de que nuestras monedas se valoricen fuertemente y en consecuencia no vamos a poder exportar productos industriales y nos vamos a volver otra vez solamente competitivos en algunas producciones primarias. Entonces se abre el riesgo, si vienen esas inversiones chinas de modo indiscriminado, en que China se convierta en el siglo XXI en lo que fue Inglaterra para nuestros países durante el siglo XIX. O sea, el país que nos vendía los productos primarios y nosotros le vendíamos, el país que nos vendía a nosotros los productos industriales y nosotros le vendíamos a ese imperio en el siglo XIX y le venderíamos a China en el siglo XXI los productos primarios. Entonces, para poder aprovechar la oportunidad que significa las inversiones chinas, son precisas dos cuestiones. La primera es mucha planificación, saber a qué áreas van a ir las inversiones y no permitir que entren indiscriminadamente y en torrente. Y además de planificar, significa una gran capacidad de gestión. Si planificamos y no tenemos la capacidad de gestión, la planificación resulta medio inútil. O sea que para hacer algún tipo de balance de todo lo que estuvimos hablando hoy, particularmente de la cuestión del Mercosur, se abre una amenaza y una oportunidad. Y la oportunidad es que el Mercosur sirva como base de la integración sudamericana, de manera que toda Sudamérica sea un área económica que pueda negociar con China, con Rusia, con Estados Unidos eventualmente, y no que Estados Unidos negocie con cada país por separado, con lo cual Estados Unidos siempre va a imponer sus puntos de vista, o cualquier país central va a imponerle a un pequeño Estado las condiciones del modo que desee. Sí, sin dudas, realmente muy claro y conciso, profesor. Bueno, ¿algún comentario más o vamos directamente al sector a la parte de lo que nos muestran los medios? Lo que nos muestran los medios es lo que comenté hoy, el hecho de que una cuestión tan importante como la alianza estratégica de China con el Mercosur no salió en ningún diario importante, ni siquiera en los diarios argentinos, brasileños, de los países del Mercosur. Otra cuestión que los medios han escamoteado, que
por lo menos los medios en nuestro idioma, es que el expresidente norteamericano, Jimmy Carter, dijo que la política de Obama, la política exterior de Obama, atenta contra los derechos humanos. La utilización de drones para atacar a objetivos en Irán, el asesinato selectivo de científicos en Irán y los asesinatos selectivos que ha hecho el gobierno de Obama sin ningún tipo de sentencia judicial son un verdadero atentado a los derechos humanos. En nuestros medios no salió en ninguna parte. En Estados Unidos lo publicó el New York Times, ese artículo de Obama. Vamos a ver si la próxima semana o la siguiente vamos a hablar de Siria, una situación sumamente complicada en la cual puede ser que el gobierno sirio no satisfaga todas las necesidades de su pueblo, pero la invasión imperialista que está llevando adelante Estados Unidos armando la oposición no es una solución para el pueblo sirio, como lo demuestra lo que ha ocurrido en Libia. Bien, momento entonces de alpargatazos. Así es, vamos a tener un alpargatazo internacional para Rodrigo Rato, que era el funcionario más importante del Fondo Monetario Internacional cuando recién asumía Néstor Kirchner y se cansaba de criticar la política económica que llevó adelante el gobierno de Kirchner, que sacó a la Argentina de la crisis. Y hoy, en medio del marasmo económico mundial, la Argentina todavía está bastante bien con esa política económica que Rodrigo Rato criticaba. Y Rodrigo Rato en cualquier momento lo tenemos tras las rejas, porque ha fundido un banco muy importante en España que se llama Bankia, y los pequeños y medianos ahorristas están desganitándose contra las autoridades del banco, porque fíjate vos que un presidente norteamericano de la década del 30, Franklin Roosevelt, decía: hay dos formas de robar un banco, una es con las ametralladoras y la otra es fundándolo. Entonces Rodrigo Rato robó un banco que desde el lugar de ejecutivo principal de ese banco. Y el alpargatazo nacional está compartido entre dos personas, Mónica López y Francisco de Narváez. Mónica López, hablando de los asesinatos en Cañuelas, dijo: hace falta un plan de seguridad. Esta señora fue compañera de fórmula de Francisco de Narváez. Se ve que no se enteró que Francisco de Narváez dijo que tenía un plan para la seguridad. Hace 2 años que lo dijo y nadie se enteró. Y en los sucesos de Cañuelas había gente que responde políticamente de Narváez insistiendo en provocar más tensión de modo de capitalizar la situación de la delincuencia o la inseguridad. Yo creo que todas las personas que son víctimas de la delincuencia están en su derecho, por el dolor que sienten, de la desesperación que les provoca la pérdida de un ser querido o el hecho de que han sido robados recientemente, a decir cosas fuertes. Pero un dirigente político no puede prometerle a las personas cosas que no van a poder cumplir. Son gente muy demagoga y realmente rayando el límite de toda ética. Muy bien, profesor, como siempre, muchas gracias por el tiempo y la predisposición cada noche. No, muchas gracias a vos y un saludo a toda la audiencia, y simplemente cuento que la semana que viene otra vez voy a venir el martes, porque como el lunes tengo una mesa de examen muy prolongada en la Universidad de Buenos Aires, los viejitos nos cansamos mucho tomando examen muy prolongado, entonces el lunes me va a costar mucho venir hasta Moreno, prefiero venir descansado el martes. Muy bien, profe, lo vamos a estar esperando. Bueno, muchas gracias. Muy bien, nosotros continuamos con más de Señal de Noticias, momento de repasar algunos de los principales títulos, los más importantes de esta jornada. Para el gobierno sería mejor evitar la emergencia económica en Buenos Aires. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, consideró que la administración de Daniel Scioli debería evitar presentar ese proyecto de ley. El gobernador había expresado el mismo deseo. Nueva queja por las trabas norteamericanas a los limones de Argentina. La Cancillería volvió a plantear la apertura de ese mercado a los cítricos nacionales. También pidió por el ingreso de carnes al mercado japonés. Según el comunicado, las restricciones son injustificadas. La CGT fracturada. Los antimoyanistas designarán a Antonio Caló el 3 de octubre. El gremialista Héctor Daer informó que el 23 de agosto realizarán el Comité Central Confederal para convocar al Congreso Nacional. El secretario de la UOM es el único candidato. Por último, docentes bonaerenses ratifican el paro de 48 horas desde mañana.
La titular de la Federación de Educadores Bonaerenses, Mirta Petrocini, ratificó el paro de 48 horas dispuesto para mañana y el jueves. Dijo que la conferencia del gobernador Daniel Scioli del sábado último no cambió nada con respecto al reclamo de ellos. Muy bien, ya saben que a través de internet nos pueden encontrar en www.morenosotv.com. Pausa, ya volvemos.